Bueno, vamos a retomar un poquito la charla que teníamos ayer. Ya hemos pasado por muchas aristas en lo que hace en parte a la situación de las universidades. Vamos a en parte abordar un punto de vista distinto y después quiero ya abordarlo desde el lado como sociólogo de otras cosas que están pasando que me llaman la atención. Esto es abusar de la confianza de Andrés, básicamente. Pero nada, Andrés Suhat, ¿viste? Yo sabía que me iba a equivocar toda la mañana. Bueno, él es sociólogo, es docente en el mar. Perdoname, Fátima, perdoname, disculpá. Tenías una sola cosa que hacer. Una sola cosa que hacer bien y no lo hice. Bueno, él es sociólogo, es docente de la Universidad Nacional del Nordeste también, en este caso. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de todas estas cositas que están pasando en una jornada particular, porque se sigue llevando este paro dentro de la universidad. Quizás con una dinámica distinta, pero está. Andrés, buen día y gracias por estar acá. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bueno, contanos un poquito más o menos cómo se vive desde el lado docente, en este caso, toda esta situación que no es de ahora, ¿no? Ya vienen de años de arrastre. Quizás el conflicto y la tensión se profundizaron a partir del año pasado y algunas medidas, sobre todo del presidente Milei, pero es una situación que viene ya con bastante arrastre, ¿no? Sí, totalmente. Este año, como fue el año pasado, se está profundizando la crisis presupuestaria. Eso se ve reflejado todos los meses en el salario docente, y a lo largo del año también se va a ver reflejado, como fue el año pasado, en la crisis del funcionamiento de las universidades como tal. Lo edilicio, lo no docente, las becas, todos los gastos para investigación, para viajes de curso, de estudio, digamos. Eso se va a ver durante todo el año. Ya estamos alertando que el salario docente no se recompone. Van a salir muchas lecturas, ¿no? Que dicen que el salario en dólares ha crecido. Está bien, pero nosotros no vivimos en un país dolarizado. Sí, claro. Y acá, como estábamos viendo en la pantalla del televisor, digamos, los precios siguen subiendo y los aumentos salariales que se vienen dando de manera impuesta, porque no son negociados por el gobierno nacional, vienen siendo todos los meses de manera sistemática menores al aumento de la inflación. Así que nuestro salario como docentes se está deteriorando. Eso se empieza a ver en algunas carreras donde los docentes empiezan a renunciar, ¿sí? Muchos docentes empiezan a encontrar una salida laboral mucho más más rentable, por decir una manera, en el ámbito privado o en otros países. Digo, se va a empezar a dar un escenario de fuga de cerebro, como fue durante todas las crisis en Argentina desde la década del 60. Eso es lamentable y va a afectar a la calidad de la educación también. Hoy estamos de paro, como mencionabas, y bueno, este paro coincide, por lo menos en la UNE, con el inicio de las clases, ¿no? Así que también estamos esperando, digamos, entablar diálogo con los estudiantes, con otros sectores de la comunidad científica. Eso va a ser muy importante. Pensaba en esto, ¿no? De que un poco también lo marcábamos ayer, de lo complejo dentro del escenario que implica como choque, ¿no? Para alguien que por ahí empieza a transitar la universidad, encontrarse con un escenario como este, en el que ya los primeros 2 días de clase tenés un paro. Es como un golpe, ya el salto a la universidad es un golpe grande muchas veces, y en un contexto así se me hace que es más complejo incluso de abordarlo para ustedes como docentes. Totalmente. Yo soy docente de primer año, así que fue un tema de debate, fue un tema de debate en la cátedra, pero decidimos adherir al paro, por lo menos en nuestro caso, por una cuestión de no vamos a ocultar la realidad, no vamos a ocultar que estamos en crisis y que esto, bueno, viene a romper con una normalidad, con una idea de, bueno, a pesar de todo las cosas funcionan. No, las cosas no funcionan. Tomando esa postura es que decidimos adherir al paro. Obviamente se puede plantear de otra manera, pero los paros son definidos a nivel nacional por una coordinación muy larga de distintas organizaciones, con distintos perfiles, con distintos procesos internos. Cuando se define un paro, parece importante adherir porque no es fácil coordinar un paro a nivel nacional. Lo que sí esperamos es que se coordinen movilizaciones que convoquen a toda la comunidad como el año pasado. Sí. O sea, la idea es que, quizás no ahora, pero en caso de que la situación no cambie, como vos bien decías, que entiendo que no se da y no se da en muchos sectores, el diálogo para tratar de, ni siquiera digo resolver la situación, por lo menos sentir que se avanza en algo. La idea sería, bueno, movilizarse nuevamente, así como se dio el año pasado en 2 oportunidades. Totalmente, sí. Yo creo que el año pasado hubo muchos avances en el tema de la coordinación entre distintos sectores, de poner en agenda el reclamo de las universidades, como hoy se está poniendo en agenda el reclamo de otros sectores, como los jubilados, pero del lado de las soluciones no hubo ninguna. Yo por lo menos no percibo, no he leído que haya habido
las universidades en los últimos años están perdiendo 25% de presupuesto año a año. Hay un plan de financiamiento claro. Y además, bueno, eso viene con otro paquete que es el de la estigmatización, el ninguneo, el desprecio público. Es como viene con un paquete entero, que no es solamente presupuestario, que eso va generando una situación muy gravosa, donde es difícil trabajar en esas situaciones, es difícil cumplir la misión que se le asigna a la universidad pública. Sí, desde el punto de vista de los estudiantes se ve mucho eso, tristemente, de lo que estabas hablando, que hay muchos docentes que por ahí toman la decisión de renunciar o dejar su puesto como docente. El año pasado, bueno, desde carrera comunicación social, muchas cátedras peligraban su continuidad porque habían docentes que decían que iban a abandonar la cátedra o que se encontraban en situaciones donde no le era rentable, como mes a mes su salario iba perdiendo valor, como bien estabas diciendo. Totalmente, y en el sistema de investigación, como vinimos hace unos meses atrás a hablar también, está pasando exactamente lo mismo. La carrera de investigador no está siendo posible en Argentina, la carrera docente no está siendo posible en Argentina, y nos estamos convirtiendo en un país, claro, cada vez más con menos materia gris que agregar a la economía, ¿no? Y que agregar a la cultura también. Sí. Me parece muy interesante y digo, yo lo remarco siempre que puedo lo digo. Yo no he tenido muchos docentes que planteen esta cuestión de decir, bueno, debatamos puertas adentro de las aulas. ¿Por qué paramos? De alguna forma, porque uno también como estudiante por ahí dice, y bueno, ¿y por qué yo tengo que...? Digamos, lo que uno piensa es, bueno, no tengo clase. Es lo primero que pensás, no decís, ya acompañamos, listo, mañana no tengo clase y paro. Pero son pocos los docentes que, insisto, yo he tenido uno solo que dijo, esto es lo que yo gano, por esto estoy parando, porque estamos reclamando esto. Fue incluso en el gobierno de Macri 2018, cuando fue quizás contemporáneamente una de las grandes... no sé si crisis, pero situaciones similares a esta. Creo que esta es un poquito más profunda igual, pero tienen como cierta correlatividad entre las dos, no solo por el modelo que propone, sino por la situación del docente. ¿Cómo abordan esa cuestión de invitar a los chicos, ni siquiera digo a interiorizarse, a reflexionar, a debatir un poco, más en el caso de ustedes, que como vos decías, tenés alumnos de primer año, es como que no están muy empapados de todo lo que significa la universidad y la importancia que puede llegar a tener. Sí, en Argentina, digamos, históricamente ha habido mucha tradición de organización y movimiento estudiantil, y eso es algo que, bueno, yo de estudiante participé mucho de eso, y es algo que lo pongo sobre la mesa, diciendo, usemos el aula para charlar. Casualmente los temas que yo trabajo en el aula tienen mucho que ver con conflictos, con distintas miradas sobre los procesos sociales, así que como que se da la temática. Claro, podés anclarlo a la realidad. Exactamente, pero planteando que estamos hablando de situaciones concretas, de sujetos concretos que están actuando en este marco, ¿no? Pero también invitarlos a que ellos hagan su propio proceso de debate, ¿no? Porque creo que en Argentina hay que rescatar y reelaborar esa tradición de organización estudiantil y movimiento estudiantil, que en las universidades argentinas siempre ha sido muy importante. En otros países como Chile vemos que existe a nivel secundario, que acá no existe, ¿sí? Pero son procesos democráticos muy importantes donde se forma una idea de ciudadanía, una idea de participación y una idea de entender por qué estamos acá, más allá de mi formación profesional, privada, individual. Estamos participando de procesos colectivos, ¿no? Y esas son las ideas que tratamos de poner en debate. Y vos, desde tu punto de vista, ¿cómo ves, qué respuesta ves por parte de los estudiantes respecto a todo este conflicto social? Hay participación desigual, siempre ha habido núcleos más participativos, otros que son más apáticos, por decir una palabra. Nunca va a participar el conjunto y nunca va a ser totalmente indiferentes todos, ¿no? Yo creo que es algo que hay que reconstruir, por lo menos en las universidades y en Corrientes en particular. Yo lo veo de manera positiva, ¿no? Yo veo que los estudiantes se acercan a las clases públicas, opinan, elaboran sus propios puntos de vista. Yo lo veo como positivo, pero es algo que yo ya no soy estudiante, más allá de una mirada externa no les puedo dar, ¿no? Pero creo que es algo que va a ir creciendo porque la situación objetiva es esa, y hay una tradición, particularmente en Corrientes, donde se puede asentar, ¿no? Es esa. Claro. Pienso, vos decías recién un poco también la tradición histórica que tiene la Argentina en relación a sus estudiantes y la participación política, que quizás dependiendo del contexto político, social y hasta económico, a veces tiene más participación, a veces tiene menos participación, pero siempre están, digamos, ahí siempre hay un movimiento interesante.
¿cómo ves ya en este caso quizás hasta como sociólogo, también como docente? ¿Por qué no? Porque me parece que tu mirada docente no está exenta a tu formación profesional, pero todo esto que está pasando a nivel social, digo, no solo lo que sucede con los jubilados y el protocolo antipiquetes, que ya es una cuestión política de cómo abordamos las manifestaciones sociales, sino, por ejemplo, lo que termina replicando en el Congreso, legisladores que se cagan a trompadas. Sí. Se me hace que no son cuestiones aisladas, que hay algo que va derramándose para que esas cosas terminen pasando. Sí, la palabra que se me viene a la cabeza es la palabra descomposición. ¿Sí? Algo se está desarmando, algo se está pudriendo pues, de una manera, y eso, como decís vos, se ve en las instituciones representativas, se ve en la calle, se ve en el trato en las redes sociales, se ven mucho en los medios de comunicación. Yo creo que hay algo que se está desarmando, algo que se está descomponiendo. El tema es que esto puede seguir, ¿no? Y esto puede seguir y degradar toda la vida social, degradar toda la manera que tenemos de relacionarnos, de expresarnos, de comunicarnos. Y lo peor, todo lo que yo veo, como decías vos, hay una decisión política también en ese sentido, de avanzar en ese sentido. De fagocitar esta situación, digamos. Exactamente. Es muy curioso porque uno ve, dicen, desde el discurso público del gobierno, dicen, bueno, vamos a restaurar el orden en la calle, vamos a limpiar las instituciones de la casta. Y lo que uno ve justamente es que hay todo lo contrario. Hay un plan, creo que hablaban del Ministerio del Caos, una cosa así, no sé si es tanto, pero hay un plan político donde, por ejemplo, al derecho constitucional a la petición a los funcionarios públicos, a la manifestación, se reprime de manera prácticamente ilegal. Sí. ¿Sí? Las instituciones, en vez de votar como tienen pautado por protocolo, utilizan artimañas como pelearse en medio de la sesión para que no se debata, no se vote. Hay toda una artimaña que yo veo que no sabemos dónde puede llegar a terminar esto, ¿sí? Eso ¿Y vos pensás que eso que pasa, este ambiente hostil o violento que se ve, como decías vos, redes sociales, en las calles, adentro del Congreso, afuera del Congreso, tiene que ver también con un discurso que se está bajando desde lo más alto, como en este caso la presidencia? Sí, totalmente. Por eso decía que hay un plan en ese sentido. Hay un plan en este caos, el que gobierna es el que tiene la mano más fuerte. Sí. Eso está claro. También hay correlatos a nivel internacional, digo, no es un fenómeno aislado en Argentina, esto también es importante destacarlo. Hay un politólogo que se llama Juan Gabriel Toclatian, espero haberlo pronunciado bien, que habla de la internacional reaccionaria. Que, o sea, él hace varios años ya viene describiendo que hay una coordinación entre distintos partidos políticos y gobiernos que más o menos coinciden en una agenda económica proempresaria, liberal, muy hiperliberal, en una concepción de la vida muy conservadora y a su vez un estilo político de generar caos y sobre ese caos gobernar, digo. Recordemos que en Brasil, ¿no? Atacaron en la asunción de Lula, lo mismo había pasado en Estados Unidos en el Capitolio, y algo parecido se está cocinando acá. Vos sabés que incluso me parece también que el clima de época, el contexto particular atravesado por lo digital, la influencia de las redes sociales, es como fomentar un individualismo permanente, ¿no? En cuestiones que por ahí son más colectivas. Digo, esto de tratar de entender que uno solo puede hacer lo que quiera sin importarle lo que le pase al resto, me parece que es poner en discusión básicamente las bases de una sociedad con unas normas establecidas en las que uno entiende que acá están mis límites y acá empiezan los derechos del otro. Digo, esas fronteras como que hace un par de años ya se fueron perdiendo y hoy hay como una profundización en entender que, bueno, las cuestiones parecen ser más individuales que colectivas, o por lo menos eso es lo que se plantea, ¿no? No, totalmente. Si vos te fijás lo que veníamos charlando de las instituciones que están siendo atacadas, la universidad pública, el sistema de provisión social, o sea, los jubilados, son todas instituciones que en Argentina tienen una raíz colectiva, históricamente, digo, en Argentina la universidad viene desde la reforma del 18, siendo pública, después unos años después gratuita, con la idea de que todos los sectores sociales de manera transversal puedan acceder y formarse y aportar al desarrollo del país. Lo mismo las jubilaciones, digamos, vienen de un sistema de reparto solidario, donde había un sistema de moratoria, que se puede revisar, por supuesto, pero
permitía que las personas al llegar a la tercera edad no caigan en la inanición, digamos, tengan un mínimo sustento para poder seguir viviendo de manera digna. Digo, no es que te regalaban la jubilación, sino que uno pagaba en cuotas los aportes que le faltaban. Por supuesto, caso, ¿no? Son sistemas que hay que revisar también, obviamente, porque hay mucha, de parte del empresariado, mucha evasión, mucho trabajo en negro, lo que se suele decir que es el trabajo en negro, que no aportan este sistema. Es que ¿sí? Eso es trabajo en negro. Efectos, ¿no? Por ahí que uno, porque digo, un poco también lo discutíamos la semana pasada, esto de decir, bueno, el problema no son las moratorias, sino que es tan poca la gente que está formalizada que no alcanza para compensar con los aportes para que este sistema funcione. Exactamente. Entonces es mucha la gente que está en negro y que no puede acceder a una jubilación como corresponde. Por eso digo que por ahí hay cuestiones más profundas que subyacen en este quilombo, pero digo, esto de que por ahí se mezcle, por ejemplo, no sé, lo pienso ahora, el rol presidencial, y focalizo en Javier Milei porque me parece que es un poco también su idea, ¿no? Del conflicto permanente para gobernar y generar estas condiciones, pero esto de que, no sé si no entender, pero asumir que yo soy Javier Milei antes de ser presidente de la nación, no sé cuán conveniente sea, digo, esto de la manera en la que él utiliza sus redes, se expresa, siendo el presidente de la nación. Entiendo que primero es presidente hoy, después es Javier Milei. Es figura pública, así que... Claro, eso también, digo, aporta a esta situación donde, como vos decías hoy, si no pensás como uno te estigmatizan, hasta te pueden atacar, digo, también genera ese contexto. Sí, particularmente en la figura de Milei. Digo, volviendo a lo anterior y para cerrar esa idea, ¿no? En esta idea que vos decías, bueno, los derechos de uno terminan donde comienzan. Lo que se están atacando son instituciones donde son los derechos de todos. Donde si vos impones una individualidad, se empieza a resquebrajar el resto, ¿no? Por eso, como mis derechos comienzan con los tuyos, sería la frase, para remodelar. Y esta idea de Milei que vos estás señalando, de yo primero soy el individuo antes que la institución, antes que la sociedad, viene en ese sentido. Viene de su particular estilo político, disruptivo, que está bien, digo, creo que todos los sectores políticos deberían tener una figura disruptiva que diga lo que los demás nos animan, eso está bien. El tema es que esto viene con un discurso particularmente agresivo, con formas de la economía también que son prácticamente formas de estafa, ¿no? Donde, bueno, yo hago lo que quiero y si vos salís perdiendo, problema tuyo. Así como no. que se fomenta mucho también hoy en día lo que es el discurso del odio, también teniendo en cuenta eso. También, digo, y son formas peligrosas donde él se para por encima de su rol institucional y esa es la excusa para decir cualquier cosa. Y así obviamente no funcionan las cosas y eso va a generar muchos problemas a él personalmente, pero también nos va a generar a nosotros a nivel interno y a nivel internacional. Digo, por las consecuencias de que no sé si no las entiende o quiere no asumirlas. También puede ser un modelo, ¿no? De esto de seguir pensando individualmente a la Argentina como un país aislado del mundo, aunque pregone lo contrario, ¿no? Esto de abrámonos al mundo. Pero digo, hoy estamos atravesando una crisis política con consecuencias sociales, una crisis social que tiene sus consecuencias políticas, o es una crisis mucho más profunda. Es una pregunta, creo que va bien de todo en el combo, como decíamos, ¿no? Medio trabalengua. Crisis, vamos por parte. Crisis política. Venimos de un derrumbe de los partidos tradicionales, que eso obviamente genera un vacío de representatividad. Y en ese vacío de representatividad emergen los individuos, ¿no? Claro. Un individuo atractivo, descollante, ¿no? Bueno, emerge porque los partidos ya no cumplen su función. Entonces ese lugar lo ocupan las personas, las figuras fuertes. Y al también estar rota la institucionalidad, los que toman las decisiones pueden ser el capricho de un individuo, ¿no? El capricho del individuo puede ocupar el lugar que debería ocupar, por ejemplo, el Congreso, al tomar decisiones de donde se supone que hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas con representatividad. Después, bueno, viene la crisis social. Y eso se está ocultando por los medios oficiales totalmente, pero la crisis social que se está cocinando en el fondo es muy grave, ¿sí? No estalla porque creo que hay un elemento subjetivo, que hay una parte de la población todavía prefiere esperar, prefiere tener fe, prefiere tener esperanza,
pero la realidad económica de todos los días te va empujando a perder eso. Y lo que estamos viendo en las últimas movilizaciones es que más gente está perdiendo esa esperanza y eso puede desatar una crisis callejera, que es lo que empezamos a ver algunos síntomas. Se está viendo en las calles. Exactamente. Hoy en día. Que la crisis social deja de estar de puertas para adentro de la casa y empieza a estar de puertas para afuera. Lo vemos en personas revolviendo la basura, personas pidiendo cada vez más, personas vendiendo hiperminoristamente en la calle, ¿no? Pero eso puede empezar a generar descontento también, no solamente estrategias de supervivencia al límite, sino violencia, descontento. O sea, la crisis puede convertirse en crisis callejera también. Y esta degradación generalizada, que uno incluso también por decisiones políticas y por esa, digo, hoy que está de moda el término batalla cultural, como dando a entender que, bueno, hay una cultura que nos llevó a donde estamos, y que por ahí siempre, por lo menos yo digo lo mismo, ¿no? Los gobiernos pasan y es la gente la que sigue tirando del barco para que no se hunda, digamos, y lo vemos en un montón de crisis, más allá de lo climático, los incendios, Bahía Blanca, es la gente la que está aportando, y es la misma gente la que al otro día sale y labura. Pero digo, esa batalla cultural, ¿a qué crees que hace referencia? Sumado a lo que vos decías hace un ratito, ¿no? Por ahí la propia degradación de la cultura en términos de, listo, nos quedamos sin talentos, y es algo que viene pasando y que pasa en cada situación de crisis de la Argentina. La idea de batalla cultural está relacionada con esta idea de la internacional reaccionaria que mencionábamos. Es algo promovido por una agenda a nivel internacional, donde se busca articular a determinados movimientos políticos de todo el mundo en base a una agenda de valores y de ideas específicas, porque vemos que a nivel económico, por ejemplo, Trump es hiperproteccionista, Milei es hiperliberal, ¿no? O sea, no hay una coherencia. Sentido, no. Algunos apoyan a Rusia, otros a Ucrania en la guerra, digamos. Entonces los que tratan de unirlo es esta agenda cultural, que es además lo que se vende más fácilmente por redes sociales, por medios de comunicación, y son una serie de valores muy reaccionarios, ¿sí? La batalla cultural es parte de la idea de que en el pasado hubo un momento mítico donde vivíamos plenamente bien y éramos una comunidad homogénea, éramos una comunidad sin conflictos, éramos respetados a nivel mundial, teníamos las jerarquías bien ordenadas, y esa idea mítica en algún momento se rompe. Cada país tiene su momento de ruptura, ¿no? Histórico, donde asume el populismo, donde asume la conflictividad social, donde asume determinada revolución ¿no? Y estas personas vienen supuestamente con esa agenda y alguna receta económica a restablecer esos valores. Esos valores que suelen ser asociados valores machistas, xenófobos, con un discurso totalmente anticomunista, ¿no? Que nos remite a la época de la Guerra Fría, un ambiente de Guerra Fría donde había un enemigo que no podemos ver, pero sabemos que nos quiere destruir. Paranoia, conspiraciones. El discurso conspiracionista es muy fuerte en esto, porque es la manera más fácil de explicar los conflictos y de reclamar lealtad. ¿Sí? Yo te explico cuál es el problema, que vos no lo podés ver, pero yo te ilumino y me tenés que seguir. Claro. ¿Sí? Y yo tengo la solución. Hay como una cuestión muy profética también en esto, ¿no? Mesianismo. Yo soy el iluminado, yo tengo la solución a todos los problemas. La solución mágica. Claro, que no sean los problemas que en la Argentina no se pudieron resolver en los últimos 40 años, de la vuelta de la democracia, y que en algunos casos, por lo menos para mí, se han profundizado y que hablan quizás también de esto de seguir aprendiendo a vivir en democracia. Yo los puedo resolver de la noche a la mañana, y me parece que tampoco es tan fácil. Está ese mesianismo, y a la idea del Mesías también hay una idea moral de la política, donde ya no es izquierda o derecha, sino es el bien versus el mal. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con el mal? ¿Qué hay que hacer con el mal? Destruirlo, erradicarlo, expulsarlo, eliminarlo, ¿sí? Entonces hay como una moralización de la política, a la vez que los conflictos pasan a ser medio conspiraciones, ya no son conflictos abiertos de intereses que uno puede plantear en una marcha o debatir en el Congreso o votar en contra, sino que pasa a ser algo oculto, y el enemigo está oculto y yo tengo que descubrirlo y eliminarlo, y toda la idea de la novela de espías pasado a fórmula política. Sí. Y te preocupa un poco que todo, ni siquiera digo todo el debate, pero gran parte de la cuestión se resuma a una cuestión de fe, esto que vos decías hoy, de la fe y esperanza en que todo va a mejorar o no. Y es el principal capital político que tienen estos líderes,
porque resultados no se ven claramente de manera sostenible, de manera duradera, que vos puedas tener una perspectiva de mejora, sino que todo se basa en la fe. Por eso también es tan importante el tema esto de lo que vemos, la política pasa a ser medición de encuestas. Hace muchos años pasaba esto, pero ahora cada vez más, medición de opinión, de encuesta, de, bueno, ¿qué golpe de efecto puedo hacer para rehabilitar cierta euforia? Sí. Y pasa por eso el sostenimiento del modelo y por la represión. Si ya no tengo fe, tengo que reprimir. Lo anclo con la universidad y te consulto si tienen fe de que esto mejore. Bueno, yo suelo ser... 100% sincero. Yo suelo ser pesimista. Ok. ¿Sí? No, pero hay un contexto que digo, la lógica invita a pensar que no sé si a mediano plazo va a cambiar si no tienen instancias de diálogo. No, por eso, a ver, ¿qué te puedo decir? No tengo fe en que haya soluciones por parte de las autoridades del gobierno, Sí. A menos que se esfuerce a llegar a esa solución. Y eso se va a llegar de manera... con la gente, como se pasó, la gente en la calle, movilizada y también articulando, pues son muchos los sectores que están en conflicto. Sí. Sí. Entonces, digo, esta medida es como visibilizamos de nuevo la situación. Exactamente. Si no tenemos respuesta, se profundiza. Es un paro docente y no docente, o sea, somos sectores concretos, diciendo, bueno, esto es nuestro pliego de demandos de nuestro sector, pero hay que ampliar también. Sí, y eso es parte de... Ayer me dieron un dato que habla un poquito entiendo yo la manera en la que también se empieza a percibir la cuestión, sobre todo vinculado al ámbito no docente, porque quizás el docente es el que tiene un impacto más inmediato, porque se tienen clases o no, y en cambio el no docente es el que tiene que ir igual. Y por ejemplo, en Corrientes la adhesión histórica de no docentes era alrededor del 5%, y hoy ese número está en un 35%. Mira qué interesante. Lo cual me parece un dato que revela un poco la situación. Digo, no solo de que probablemente haya más gente afectada por lo económico, sino también hay más gente sumándose y diciendo, che, nos están pasando por encima, o nos están haciendo perder nuestro estatus social, nuestra situación económica, digo. Y me parece que en Corrientes que pasa algo así, habla un poco también del impacto que están teniendo todo este tipo de medidas, ¿no? Pero bueno, nada, Andrés, por mi parte queríamos hablar un poquito de estas cuestiones que me parecen interesantes, porque más allá de que, insisto, hoy hablamos de la Universidad Nacional del Nordeste y las medidas que puedan llegar a tomar, tienen un anclaje en la realidad social que estamos atravesando también, y a uno te puede pegar de una manera distinta o no, pero hay una realidad, y vos lo decías recién, y nosotros lo hemos mencionado mucho. Hoy ves más gente hurgando la basura, más familias caminando la calle, y es preocupante, de mínimo. Así que nada, me parece interesante poder debatirlo, más allá de los pensamientos de cada uno. Hay que hablar, y me parece que desde ahí podemos empezar a construir. Así que por mi parte, agradecerte por tomarte el tiempo, venir y debatir un poquito con nosotros. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Andrés Ujad, él es profesor de Sociología en la carrera de Licenciatura en Comunicación Social, en la Facultad de Humanidades. Y bueno, queríamos charlar un poquito con él, en parte por lo que ha generado también estas 48 horas de paro dentro de la universidad, cómo abordar eso con los jóvenes, sobre todo el que tiene alumnos de primer año, y después también hablar un poquito acerca de lo que nos pasa. Así que nada, más que interesante. Hacemos una pausa cortita y ya venimos con la parte final del